Michelle, pues yo estoy muy contenta de estar aquí en este programa especial con ustedes. Sí, fíjate que, bueno, yo pensaba que valía la pena abordar un poco estos hitos históricos de las mujeres en la historia política, la historia democrática de nuestro país, en estos 100 días de la primera mujer presidenta, que me parece que es en sí un hito histórico, ¿no? Y fíjate que para ello tenemos que empezar remontándonos hace 100 años, para realmente darnos cuenta de cuánto se ha avanzado en esta materia. En 1923, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip y Beatriz Peniche se convierten en las primeras mujeres en ser electas en la historia de nuestro país. Esto es bien interesante porque vemos que es como parte de un contexto mundial. En esos años, poco antes, 1918, inicia el voto femenino en países como el Reino Unido, por ejemplo. Entonces es un momento en el que se está luchando por los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Y la historia de Elvia Carrillo Puerto es bien interesante. Ella, una activista feminista, socialista, hermana del gobernador Felipe Carrillo Puerto, y de la mano de su hermano impulsan esta causa del sufragio femenino que les permite llegar al Congreso local, o al menos ser votadas, porque bueno, la historia va a ser un poco compleja. Fíjate que Felipe Carrillo Puerto, bueno, se da cuenta que no hay una exclusión explícita del voto femenino en la Constitución de Yucatán, ¿no? Entonces decide que, bueno, que desde luego que pueden intentar ser votadas, lo logran conseguir los votos, pero pues finalmente realmente nunca son aceptadas en el cargo, nunca pueden realmente tomar posesión, y sabemos que Felipe Carrillo Puerto fue asesinado un año después, el 3 de enero de 1924, y con ello pues estas tres mujeres fueron forzadas a dejar su cargo en el Congreso local de Yucatán. Y de ahí, fíjate, de los años 20 nos tenemos que dar un salto una década, a 1937, cuando el artículo 34 constitucional se va a reformar para, en teoría, permitir el voto de las mujeres. Pero ¿qué sucede? Que el presidente Lázaro Cárdenas nunca hace la declaratoria, Michelle, y eso es algo que sigue siendo un poco un misterio para la historia. Es decir, si ya se había reformado, ¿por qué no se declara? Si el presidente no lo declara, no se hace efectivo. Y hay esta idea de que quizá Cárdenas tenía miedo, que en el momento había esta idea de que las mujeres eran más propensas a votar de manera conservadora, a votar por la derecha. Y en ese momento había un candidato que estaba creciendo mucho en la derecha, Almazán, y entonces había esta idea de que quizá las mujeres, al ser en teoría más conservadoras, votarían por la oposición al gallo de Cárdenas, ¿no? Es bien interesante lo que mencionas, Beca, porque si bien se institucionalizó, se votó para que la mujer votara, obviamente, pero nunca se le permitió en los primeros años. Bien lo mencionas, pero esto que habla sobre los porqués, hay muy pocos argumentos, o se ha manejado en la historia muy pocos argumentos del motivo, y tú nos estás dando uno muy importante, ¿no? Sí, así es. Alguien que idealizó o visualizó cómo sería el voto de la mujer, y por eso nula participación de las mujeres, con todo y que ya estaba avalado, permitido que lo hicieran. Exacto, y fíjate que eso es bien interesante en la historia de las mujeres en la política, y no solo en México, esto lo vamos a encontrar en muchos otros países. Tiende a haber esta idea, pues como estos prejuicios, ¿no? Lo que te decía, de que las mujeres son más conservadoras. Hay también esta idea de que las mujeres van a votar por quien el marido diga que voten, ¿no? Y que entonces en realidad le estás dando como 2 votos a un hombre, en vez de aceptar que las mujeres pueden tener propias ideas políticas, ¿no? Entonces, esos prejuicios de género van a estar muy presentes en la historia del voto. Y fíjate, no va a ser hasta 1953, como ya sabemos, que realmente las mujeres en México van a poder tener esta plenitud de derechos políticos, y es muy tarde en la historia del mundo, si nos ponemos a ver esta fecha, es realmente lamentable. Pero bueno, de ahí, fíjate, casi 30 años adelante vamos a tener a la primera mujer secretaria de Estado, Rosaluz Alegría, esto durante el gobierno de José López Portillo en 1980, y bueno, realmente es increíble pensar que tomara tanto tiempo que una mujer se integrara a un gabinete presidencial. No, y bueno, estamos justamente en un día histórico donde tenemos a la primera presidenta y está cumpliendo 100 días de gobierno. Beca, quiero preguntarte lo siguiente, la importancia de rescatar a estas mujeres. Perdón, ¿cómo lo voy a decir? Pues es que no todo era José Ortiz de Domínguez o las mujeres que quería el gobierno a lo largo de la historia, o los gobiernos del PRI y otros, pues imponernos en la historia, ¿no? Llega una nueva jornada, una nueva presidenta, y rescata también a todas estas mujeres, que era importante también decir a estas mujeres allá afuera, a los mexicanos, ellas también jugaron un papel importante para la democracia que se vive ahora en México. Claro, y eso fue un tema que lo vimos desde
Discurso de toma de posición, ¿no? Hablar de todas estas mujeres que llegan con ella y mencionar efectivamente a nombres que han quedado un poco oscurecidos en la historia. Menciona incluso a mujeres que no necesariamente tienen que ver con la historia política del país. Por ejemplo, María Enriqueta González Vaz, primera mujer matemática, tía abuela mía, por cierto, cosa que me dio mucho orgullo y emoción que la mencionara. Pero bueno, sí, creo que es importante decir que sí hay investigación hecha en el ámbito académico, sí hay historiadores, historiadoras sobre todo, que se han dedicado a rastrear a estas mujeres. Lo que ha faltado, me parece, es ponerlas en la mirada del debate público, y eso es algo que sin duda se está logrando ahora.